En los últimos meses hemos visto un gran hype por el uso de Claude, mayormente por Cloud Code, pero obviamente por todo su ecosistema. Y eso es algo que muchos no entienden, que Claude en sí es un ecosistema, no es solo una única herramienta. Y obviamente muchos se quedan hoy en día simplemente en el uso del chat. Entonces, lo que quiero mostrarles en el video de hoy es un roadmap claro para que todas las personas que vean este video puedan ir pasando al siguiente nivel de uso de Claude y que puedan explotar al máximo la suscripción, porque en verdad es una herramienta muy capaz, pero que obviamente depende de nosotros para explotar todas sus capacidades. Primero me presento si no me conoces, mi nombre es Agustín, fundador de Australis AI y trabajo con empresas, con dueños de negocio que quieren apalancarse de este tipo de herramientas, que quieren empoderar a sus equipos, capacitarlos para que puedan explotar, como digo, todas estas herramientas tan potentes. Así que sin más, vamos al video de hoy. Como ya dije, lo primero que tenemos que ver son los niveles que hay dentro de Claude, dentro de este ecosistema. Y para eso yo lo situé como una especie de escalera en el cual vamos a ir recorriendo cada uno de estos escalones. El primero es el chat suelto, digamos, en donde uno le pregunta y simplemente Claude responde. En este caso yo lo voy a mostrar en la aplicación. Estoy acá dentro de la aplicación descargada de Claude, pero es lo que también podríamos usar como una pestaña del navegador. Si yo abro Claude desde acá, es el mismo chat, solo que en este caso yo lo estoy mostrando desde la aplicación de escritorio. En este caso, como ven, simplemente es la ventana del cuadro de texto donde nosotros le podríamos decir cualquier cosa, armarme una propuesta comercial para el rubro e-commerce y claramente no va a entender muy bien qué es lo que le estoy pidiendo. Puede que en este caso, como ya tiene contexto de quién soy, qué hago, ya puede que intuya alguna parte, pero fíjate que ya me pide algunas cuestiones, ¿no? En este caso, acá ya está realizando una acción que es leer una skill, que es algo que vamos a ver más adelante. Pero vos, si no tenés nada cargado, si no le cargaste nada de quién sos vos, de qué haces y demás, estas respuestas o esta instrucción es muy vaga. Entonces, muchas personas lo que están haciendo es simplemente abrir el chat. Cuando necesitan algo, preguntarle, eso devuelve, repreguntamos, tenemos que estar cargando el contexto cada vez, entonces es bastante ineficiente el uso y no estamos explotando, como digo, la gran capacidad que tiene. Lo primero que tenemos que entender acá para el uso del chat y para poder llevarlo un poquito más allá es esta característica de proyectos. Acá los proyectos lo que nos permite hacer es agrupar contexto. Nosotros podemos acá asignarle un proyecto, es decir, englobar contexto para que Claude se comporte de cierta manera. Puede ser, por ejemplo, en este caso, yo voy a mostrar uno que tengo acá de gestión de Australis AI, en el cual tenemos acá instrucciones detalladas. Fíjense que yo le doy visión y principios de qué hace mi agencia, cómo tiene que responder siempre. Cada respuesta debe incluir un diagnóstico, una decisión recomendada, un plan ejecutable, definición de hecho, en este caso, riesgo y supuesto. Bueno, yo lo enmarco dentro de un cierto comportamiento. Eso es lo que nos permite las instrucciones. Después, le vamos a poder cargar documentación. Yo en este caso le cargué un archivo de Google Drive, ahora me está pidiendo la autenticación, pero podríamos agregarle, por ejemplo, subir documentos que tengamos en nuestra compu. Entonces, de esa forma le damos contexto. Puede ser contexto de lo que vos te imagines, puede ser ejemplos para que te devuelva documentos de ese estilo, puede ser plantillas para que va a usar para completar y todo lo que vos te imagines y que le sirva para enmarcarlo. Después tenemos la parte de memoria. En este caso, esto es algo que se va cargando automáticamente. Fíjense que incluso está en inglés porque el propio Claude lo va completando, va guardando algunos insights a medida que lo vamos usando. En este caso, como yo ya tengo varias conversaciones dentro del mismo proyecto, que ese es otro punto importante, nosotros, cada una de estas conversaciones son independientes, pero están englobadas bajo estas instrucciones de acá y bajo este contexto. Entonces, como digo, siempre lo va a enmarcar dentro de cierto comportamiento y además la memoria va a poder ir recordando de todas las conversaciones. O sea, no es que vamos a empezar desde cero cada vez. Un punto fundamental, no empezar de cero, no tener que dar todo el contexto de quién somos, qué hacemos. La gran mayoría de personas esto ya lo sabe, pero también hay otra gran mayoría que todavía está empezando y que es muy importante aclarar estas cosas que muchos damos por sentado, que son pequeños detalles que nos van a cambiar el uso día a día. Después, otra parte importante es
el tema de que acá podemos ir agregándole conectores, por ejemplo, conectándole herramientas. Ahora vamos a ir a explorar conectores. Fíjense la cantidad de herramientas a las cuales nosotros le podemos dar acceso. Entonces, ya de pronto, si nosotros conectamos Google Drive, podríamos cargar archivos de contexto directamente desde Google Drive. O si conectamos Gmail, poder pedirle que nos arme borradores, que nos lea o nos filtre información de nuestro email. Entonces, a medida que nosotros vamos conectando estas herramientas, le vamos dando capacidades. Y obviamente hay un montón de herramientas. Fíjense la cantidad de herramientas que hay para poder conectarle. Incluso seguramente hay muchas más. Que dice mostrar 2000 herramientas para conectarle. Entonces, prácticamente lo que te imagines se puede conectar. Después, la siguiente funcionalidad bastante interesante, simplemente desde el chat, son los artefactos. En general, cuando uno está hablando, muchas veces nos arma como un pequeño dashboard o nos arma alguna pequeña presentación que no simplemente es un archivo HTML. Fíjense que en este caso yo tengo un ejemplo en el cual yo di un archivo de texto, fíjense, vamos a volver, en el cual yo le dije, armame un artefacto interactivo que grafique de forma visual la definición de producto del documento que te pasé. Fíjense que es un documento de texto, un docx. ¿Qué hizo Claude en este caso? Me armó una versión muchísimo más visual e interactiva de ese documento de texto para mostrarle en este caso, para poder compartirlo con mi equipo y con gente con la que estábamos trabajando. Entonces, esto es una definición de arquitectura de un proyecto que pasó de un documento plano a algo mucho más visible, más interactivo, porque incluso ahí le podemos ir cliqueando con filtros internos y demás. Entonces, esto simplemente, obviamente en este caso es código, que si nosotros lo queremos ver, lo podemos ver, pero no tenemos que saber nada. Simplemente le pedimos a Claude, armame un artefacto a partir de un documento. Vos seguramente tenés algún Google Sheet con datos que es incómodo de ver, se lo puedes tirar y decirle, bueno, armámelo más visual o filtrame la información más importante y hacer que te arme algo así interactivo para poder filtrar toda esa información importante mucho más cómodo visualmente. Y esto es algo que me ha sorprendido en las consultorías que yo he dado últimamente, que las personas se sorprenden al ver esta capacidad. Entonces esa es una de las razones por las que estoy haciendo este video, digamos. Entonces, acá ya pasamos por el nivel 2, que es lo que te acabo de mostrar, los proyectos, los conectores, los artefactos, y ahora vamos a pasar al nivel 3, que es Cowork. Acá ya muchas personas lo están utilizando, porque fíjense que acá tienen este pequeño toggle que te cambia a Cowork. En este caso, Cowork lo que hace es trabajar sobre una carpeta en nuestra computadora. Entonces, nosotros le podemos dar acceso a una carpeta de trabajo, a un entorno dentro de nuestra computadora y que trabaje específicamente sobre esa carpeta o sobre un proyecto. Podríamos, dentro de los proyectos que nosotros ya tenemos, utilizar Cowork para programar tareas, que es esta parte que ven acá abajo, configurar tareas recurrentes para este proyecto. Entonces, de pronto podríamos hacer que para el proyecto de gestión de Australia AI, todos los viernes me realice un informe de los avances respecto a los clientes. Entonces yo entro y veo un artefacto que me arma un resumen todos los viernes, en donde acá nosotros, bueno, le ponemos un nombre, le damos las instrucciones y le seteamos la frecuencia. Podemos incluso hasta elegir el modelo que queremos que utilice para hacerlo. Entonces, volviendo, digamos, desde cero a Cowork, podemos tanto trabajar para programar tareas dentro de un proyecto como dentro de una carpeta específica. Entonces, en este caso, por ejemplo, podés abrir una carpeta que ya tengas en tu compu. En este caso, yo voy a abrir esta. Pedirle una tarea concreta puede ser, decime qué archivos tenemos y ordenarlos alfabéticamente. Es un ejemplo obviamente muy tonto, pero es para que se entienda. Bueno, en este caso, en esta carpeta tenemos muy pocos archivos porque es una carpeta asociada que yo utilicé para otro video de YouTube para mostrar un caso de ejemplo en el cual armamos un segundo cerebro que es la parte más avanzada de esta escalera y te lo voy a dejar al video acá arriba para que lo vayas a ver después de este. Entonces, acá volviendo al uso de Cowork, podemos ver el progreso de las tareas más largas, ver cada uno de los archivos que va generando, tener acceso a todo el contexto y agregar, por ejemplo, otra carpeta. Fíjense la diferencia que acá tenemos un chat de Cowork, que es esto que yo acabo de mencionar, donde ya estamos trabajando sobre una carpeta dentro de nuestra computadora. Es
diferente a trabajar simplemente en un chat en el cual fíjense que acá no nos aparece el mismo recuadro que aparecía recién porque este chat simplemente es reactivo, es decir, nosotros le mandamos algo, nos responde, le volvemos a responder y así. En cambio, con Cowork ya estamos hablando de un agente en el cual nosotros le podemos dar un objetivo y va a iterar hasta conseguir ese objetivo, obviamente con el contexto que nosotros le damos y demás. Y que acá tenemos diferentes habilidades. Fíjense, yo le pongo programación, me dice, bueno, que esta tarea la puede setear como un schedule, es decir, como que lo puede disparar todos los días a una cierta hora, por decir un ejemplo. Convertir esto en una habilidad, en una skill, es decir, paquetizar esto para que se haga siempre de la misma manera. Y ahora vamos a ver qué es un poco más eso. Pero si vos te vas dando cuenta, empezando desde el chat, pasando los proyectos, Cowork, y ahora vamos a ver Cloud Code, hay algo que está en común en todos lados y es el contexto, que es fundamental. Porque a cuanto más contexto nosotros le demos, mejor va a ser ese output, mejor va a entender cuáles son nuestros estándares de lo que está bien, lo que está mal, de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces es fundamental, digamos, siempre pensar cuál es la mejor forma de darle contexto, porque la parte operativa la resuelve la propia IA, pero lo que nosotros tenemos que sentarnos a pensar es y a ordenar es ese contexto que le vamos a dar. Ahora sí, ya entrando en Cloud Code, fíjense que acá cambiamos, acá tenemos, cambia bastante la interfaz acá en la barrita del costado, pasamos a Code y nos abre un nuevo menú en el cual obviamente también tenemos artefactos, podemos personalizarlo y tenemos esto que es rutinas, nos permiten también programar tareas efectivamente para que se hagan como recién estaba mostrando en Cowork, pero la diferencia entre Cowork y Code es que Code tiene algunas funcionalidades un poco más avanzadas, tiene capacidad de gestionar versiones de los archivos, porque utiliza Git, una herramienta que se utiliza para versionar los archivos, para saber si es la versión 1 y con un cambio es la versión 2, y trabaja efectivamente en local. Ahora sí ya está corriendo sobre nuestra computadora. Nosotros tenemos que instalar Cloud Code para poder utilizarlo en nuestra computadora e instalar Git, que si querés ver desde cero utilizar Cloud Code, también te voy a dejar un video acá arriba donde lo explico paso a paso, cero desde la instalación hasta cuáles son los diferentes modos de uso, porque nosotros acá lo estamos viendo dentro de la aplicación, pero también lo podríamos usar en la terminal y lo podemos usar dentro de Visual Studio Code, que es esto de acá, donde también podríamos chatear con Claude y tener el control de las conversaciones, y en este caso sí estamos hablando específicamente de Cloud Code. Pero bueno, como te digo, si querés profundizar en eso, anda al otro video que lo explico en detalle, es un curso completo. Ahora, en este caso, Cloud Code nos permite, de vuelta, trabajar en local, pero la funcionalidad principal es que nos permite cargar un archivo que se llama cloud.md, que acá, obviamente, nosotros no vemos los archivos de esta carpeta, pero si yo me voy a Visual Studio y de vuelta abro esta misma carpeta, la voy a abrir acá, Open Folder, igual que como la seleccioné recién, tengo acceso a ver los archivos que están en mi carpeta, que por eso yo personalmente utilizo un poco más esta versión de Cloud, en el cual puedo ver qué archivos tengo y puedo tener control de los archivos que me va creando, modificarlos. Y Cloud Code tiene este archivo fundamental que es el cloud.md, que es básicamente como si fueran las instrucciones que yo mostré en Cowork, pero en este caso, este archivo, el cloud.md, cada vez que nosotros enviemos algo, que nosotros chateemos efectivamente con Claude, le va a enviar esto primero. Entonces, esto es como una instrucción que se precarga al principio de lo que nosotros estamos escribiendo, que lo enmarca dentro de cierto contexto y demás. Para escribir este tipo de archivos hay que ser conciso, hay que darle claras para que obviamente no se esté confundiendo. Fíjense que en este caso es muy corto el archivito. Y volviendo a la aplicación, como digo, acá ya empezamos a tener agentes para poder. Acá, como te digo, o sea, la aplicación es bastante potente y se puede hacer un montón de cosas. Nos permite con muchísima facilidad ir agregándole, por ejemplo, conexiones, gestionar los conectores desde acá, igual que estábamos conectándolas en el chat y en Cowork. Todo de la misma forma, podemos utilizar comandos de barra, es decir, escribir la barrita así, ver la cantidad de comandos, incluso nos da una descripción, podemos disparar subagentes o pedirle al propio Claude, porque la clave acá para aprender, yo acá tengo un montón de comandos personalizados que son parte de mi sistema. La clave acá es
para aprender a usar esto es irle preguntando al propio Claude, bueno, ¿cómo funcionás? ¿Cómo hago para disparar subagentes? Porque obviamente nadie nace sabiendo y la herramienta es la que tiene todas las instrucciones precargadas. Ahora, yo recomiendo, te animás a utilizar un entorno así porque te da más visibilidad de este tipo de cuestiones. Fíjense que ahora, ya pasando a el último nivel, donde tenemos un sistema operativo, es decir, un proyecto, una carpeta que utiliza Cloud Code como motor, como sistema, corriendo toda esa información, pero que además puedes llevar a cabo flujos de trabajo y demás. Yo me voy a abrir la carpeta de mi sistema y acá podemos ver, como digo, con muchísima más claridad que si simplemente abriéramos la carpeta desde la aplicación, porque acá tenemos esta carpeta que es Cloud, que adentro tenemos lo que son las skills y después tenemos, por ejemplo, la subdivisión entre áreas, donde yo en la parte de marketing tengo incluso agentes para estas dos tareas específicas, comandos, que son, ponemos barra y escribimos un comando. Entonces, todos esos comandos se listan acá. Entonces, fíjense que acá ya voy construyendo y estandarizando mi trabajo. Y esto no es nada, esto es algo que es bastante sencillo. Fíjense que ni siquiera tiene muchos comandos, no hay muchas skills. Simplemente yo lo tengo separado por áreas y voy trabajando con esto en el día a día, pero lo voy mejorando, le voy agregando capacidades, voy estandarizando trabajo. Entonces, de pronto puedo llevar a cabo un flujo de trabajo complejo o que requiere de varias partes simplemente con una instrucción. Puede ser, por ejemplo, como mostré en el último video, donde armamos toda la capa de contexto de este sistema, donde yo mostré específicamente cómo después de una llamada con un cliente, con una sola instrucción, me analizaba la llamada, me detectaba señales, cargaba información en la carpeta que yo llamo segundo cerebro y además me generaba una propuesta comercial. Armaba una presentación como esta con animaciones y cuestiones así. Entonces, eso es lo interesante de ir aprendiendo e ir iterando con el propio sistema. Entonces, ¿cómo vas a hacer vos para ir pasando de nivel? Bueno, básicamente lo primero que hay que entender y lo que yo te dije al principio es que hay dos cuestiones que se mantienen a lo largo de todos los niveles, el contexto y las skills. Si vos te das cuenta, el contexto es importante porque como te dije, a mayor contexto, mejor va a ser la calidad de las respuestas y mejor va a ser la calidad de lo que te devuelve. Va a sonar menos a inteligencia artificial los posts que vos crees con tu sistema, básicamente. Entonces, para ir subiendo, el contexto en principio en el nivel 1 está en tu cabeza, lo tenés que escribir cada vez. En el nivel 2 ya existe la memoria de proyecto. En el nivel 3 ya existe en una carpeta. En el 4, cuando estamos en Cloud Code, ya existe en el cloud.md. Y en el nivel 5, el nivel último nivel, donde ya empezamos a construir sistemas, la memoria se actualiza sola. Y te voy a dejar un video acá arriba para profundizar en esto del contexto y para poder armar una memoria que se vaya actualizando, un segundo cerebro, efectivamente, para que lo vayas a revisar después de este video. Y el otro punto son las skills. Todos esos procesos que vos vas estandarizando y que le vas pidiendo a Claude que lo que haga, tenés que convertirlo en skills, tenés que paquetizarlo en una instrucción y que siempre se haga de la misma forma. Entonces, lo mismo, en el nivel 1 es un prompt que copias y pegas, en el nivel 2 es la instrucción del proyecto, en el nivel 3 ya es un archivo y así, y vos podés en el nivel 1 construir skills. Obviamente le podés dar una instrucción y decirle, mira, esto quiero que sea una skill, quiero que siempre se haga de la misma forma. E incluso, algo que no te mostré, podés utilizar las propias skills que ya vienen en Claude. Si vos te vas a la parte de ajuste y te vas a la parte de skills, tenés acá, estas son skills mías, pero si vos pones a examinar, tenés skills que ya están hechas por el propio Anthropic. O sea, tenés una skill para crear skills. Tenés una skill, por ejemplo, esta que se llama Morning, que básicamente renderiza acá un artefacto, como los que yo te mostré, con algún proceso de recurrencia semanal o diaria, digamos. Y fíjate que hay varias skills, que simplemente es una instrucción que le indica a Claude cómo hacer algo siempre de la misma manera. Entonces, de esa forma, tus procesos, a medida que los vas documentando, lo vas convirtiendo en skills. Y esa es la forma de ir subiendo de nivel. No hay mucha ciencia por detrás. Simplemente es iterar, es hablar con el propio Claude e ir viendo cómo podés empezar a quitarte de la ecuación operativa. Que no sea depender de vos, por ejemplo, el hecho de tener que tipear cada vez o de copiar y pegar un prompt,
sino que sea una biblioteca que se pueda utilizar por cualquier persona de tu equipo que viene y corre un comando en cloud y a todos les devuelve lo mismo, analiza la misma carpeta de contexto. Entonces ahí está la parte interesante de ir subiendo de nivel. Como te dije, las capacidades dentro de cada nivel se miden por lo que sigue corriendo cuando vos no estás, así que centrate en eso, en sacarte de la ecuación operativa y obviamente suscríbete a mi canal porque de esto vengo hablando, vengo desglosando cada uno de estos conceptos, entrando en profundidad en cómo construir contexto, en cómo construir un sistema operativo, todo este tipo de cosas que es hacia donde nos está llevando el hecho de la inteligencia artificial. Y bueno, en el link de la descripción vas a tener una carpeta de recursos donde está el glosario para que encuentres cada una de las guías de las que te estoy hablando, para que sigas profundizando, sigas mejorando. Y también vas a tener el link a mi página web, donde vas a tener acceso a hablar conmigo, si querés trabajar conmigo, si querés desarrollar algo así, o simplemente si tenés alguna duda, me podés escribir y voy a estar encantado de ayudarte. Así que, sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.